Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña. Esta vez he tardado mucho desde la anterior porque bueno, he tenido poco tiempo para leer y decidí releer al completo este Promised Neverland, con lo cual, bueno, pues hasta terminarlo me ha llevado más tiempo de lo que preveía. La obra la he ido comprando mes a mes. Al iniciarse la fui leyendo mes a mes, más o menos hasta el tomo 10. Tengo bueno, las cajas que lo llevan. Eh, Creo que ahora ya se van a dejar de vender cómics con caja, o sea, manga con caja. Eh, pero bueno, una cosa que las tengo porque las tengo, pero no me preocupa. De hecho, creo que ocupan más que sin ellas. Pues como decía, leí mes a mes, según fue saliendo, los 10 primeros tomos. Sobre esa altura, cuando ya se anunció lo que iba a durar la serie, viendo que no faltaba mucho, decidí esperar a tenerla completa y releerlo entero. Así que bueno, tengo dos perspectivas, digamos. La primera lectura, poco a poco, y la relectura de esta parte, descubriendo, digamos, el final de la historia en los últimos 10 tomos. Eh, Como primera sensación, la sensación de la lectura es que es una lectura muy amena. Eh, es una historia de aventuras que la verdad es que cubre muchos espectros del campo de acción, de aventura. No me parece para nada una obra infantil, como mucho una obra juvenil o incluso dedicada a un público más adulto, aunque obviamente la edad de los personajes hace que sea atractiva para un rango de edad más bajo. Y como digo, aunque sí que he detectado algún defecto en la relectura de los primeros tomos, también he descubierto alguna virtud que se me había pasado por alto en la primera vez. Y la segunda parte, la verdad es que sobre todo la palabra que definiría la segunda mitad es sorpresa. Es decir, sobre todo en los primeros 5 tomos de la segunda parte, pero en los últimos 5 prácticamente es a sorpresa por libro. Realmente al final ya te esperas de cómo se va desarrollando, pero bueno, ahora hablaré un poco sin hacer spoilers de la saga al completo. La historia, digamos una historia que ya es bastante conocida, entonces bueno, contar el arranque no creo que se pueda considerar spoiler. Aún así, si alguien no quiere saber absolutamente nada, pues obviamente lo mejor es no ver nada. Pero bueno, la historia trata sobre un grupo de niños que viven en una casa, en una zona eh, acotada, no pueden salir de esa casa, es de Gracefield House, donde bueno, pues se les cuida, viven felices, hay niños de todas las edades, te van presentando a personajes más o menos protagonistas, pero descubren que realmente están allí encerrados. De vez en cuando es una especie de orfanato, se llevan a algún niño porque es adoptado y en el primer tomo descubren que no hay adopción, sino que se los llevan, se entregan a unos monstruos y lo matan. Y esos niños se los llevan para ser consumidos como alimento por los monstruos. Eso, como digo, es el primer número y es la base de la historia. Una vez que descubren eso, estos niños que son criados como niños superdotados, de una inteligencia, destreza física, están muy, muy, muy por encima de la media, lo que deciden es salir, escapar de la casa. Entonces, la primera parte de la obra, digamos que hasta el tomo 5 más o menos, se desarrolla dentro de esa casa y trata sus planes de huida, con inconvenientes, con la madre, la vigilante de la casa, como intenta impedir sus planes de huida. Es un juego, eh, tiene toques de Sherlock Holmes en los cuales hay pistas falsas, pistas correctas para que el lector vaya disfrutando al mismo tiempo que los personajes de esa búsqueda. No voy a enseñar mucho más, porque como digo, hay bastantes spoilers en la obra. Solamente por enseñar un poco el tema del dibujo. Es un dibujo muy detallado, sobre todo en las escenas en las que hay muchos personajes, eh, donde la historia se hace, como digo, eh, muy detallista en cuanto al costumbrismo del día a día. Eh, Menos como digo, en esta parte, en la que están dentro de la casa y los dibujos de los personajes pasan de dibujo realista a dibujos mucho más expresivos, más caricaturescos. Cambia por completo de un momento a otro, pero siempre son dibujos. Aquí tenemos un ejemplo de dibujo más caricaturesco unido a dibujos más realistas, pero siempre son personajes totalmente diferenciables, o sea, no hay duda, hay mucho detalle. Aquí tenemos una imagen como digo, con mucho más detalle, pero en principio es un dibujo más claro también por la ambientación que tiene la historia en una casa en la que básicamente hay humanos.
Como decía, a grandes rasgos, pasados los 5 tomos consiguen escapar. Hay muchos elementos, es decir, no, como digo, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, aunque diga elementos generales de argumento, porque es como digo, como una novela de Sherlock Holmes o de Agatha Christie, donde el secreto está en quién es el asesino, decir que muere gente o que van a ocurrir circunstancias de acción y demás, no es desvelar nada más que el funcionamiento de la historia, que es una historia en la que hay giros de guión, sorpresas y demás. Los tomos más o menos del 6 al 10, digo más o menos, no voy a entrar en mucho detalle, tampoco para no hacer mucho spoiler, han llegado al exterior, que es una zona natural, en la que no hay asentamientos, simplemente es naturaleza, pero acaban llegando a un campo de caza en el que la historia se vuelca mucho más en la acción, en la que allí sí que tienen que mostrar estrategias de supervivencia para conseguir huir de esa trampa que es el campo de caza, donde directamente les atacan monstruos que están a su nivel de inteligencia. Es decir, son monstruos especiales, mucho más fuertes, mucho más inteligentes. El dibujo aquí, como digo, es más rápido, más acción, aumentan el número de personajes, de recursos de los personajes, hay más naturaleza. Como digo, prefiero enseñar el dibujo de tomos muy puntuales para no destripar nada. Una vez, digamos, cerrada esa parte del coto de caza, del campo de caza privado, de repente la historia pega un giro tremendo y pasa de ser una historia de supervivencia a ser una historia de fantasía épica. La historia se abre a todo el mundo, aparecen ahora sí asentamientos de monstruos, aparecen muchísimos más personajes, como digo, aparecen leyendas, tradiciones, elementos propios del género fantástico, aunque la historia siempre transcurre por el campo de aventura, pero en torno al tomo 11-12 la historia pega un giro tremendo. Aparecen, como digo, pues creo que sí que en ese tomo además el dibujo de portada marca muy bien el estilo. De repente el dibujo tiene opción de poder mostrar un dibujo mucho más espectacular, siempre que aumentan el número de personajes, que empieza a transcurrir la historia en asentamientos, como digo, con un estilo de fantasía épica, donde vestuarios y elementos de escenario son mucho más recargados, muchísimo más recargados. Algunos personajes de este tipo, pero siempre manteniendo la base de esa historia de supervivencia. A partir de ahí, de estos tomos, estos primeros 5 tomos, donde la historia gira a un mundo mucho más grande, a contarte orígenes de muchos más personajes, y digamos que es aquí donde finalmente conoces todo el mundo en el que ocurre Promised Neverland. Hasta ese momento has estado viendo simplemente las partes que los niños han podido ir viendo. A partir de aquí la historia prácticamente va girando en cada tomo, siempre dentro de ese campo, pero hay sorpresas, revelaciones, personajes que aparecen o desaparecen, giros en la trama en cada uno de los tomos. Es decir, de forma que prácticamente cada uno parece que puede ser ya el fin de la historia, pero algo muy típico de historias de este género en Japón. O bien aparece un monstruo más poderoso, o bien alguien que das por derrotado se vuelve más fuerte y vuelve a atacar. Hay incluso algún tomo que prácticamente todo el tomo es la lucha contra un personaje. Y no se hace, sin embargo, nada ocurrido. Nada en absoluto. Y prácticamente los 2 últimos tomos se dedican a cerrar la historia. Es decir, el planteamiento que ha hecho inicialmente la historia, que sí digo que cuando empiezas a leer y llegas al punto en que conoces toda la trama, te parece directamente irresoluble. Es decir, si al principio parece difícil que puedan escapar de la situación que se plantea, cuando ves cuál es la reacción, o sea, la situación real, resulta inconcebible que haya una solución, pero obviamente el guionista de la obra, que es Kaiju Shirai, lo ha escrito de una forma muy inteligente, para que cuando llegue el último tomo haya una resolución que es emocionante, que es sorprendente. Como digo, las sorpresas y los giros de guión son una parte fundamental de la historia. A veces hace una forma un poco tosca, escondiendo el nombre de un personaje o su identidad simplemente porque hablan de él, pero se tacha, aparece tachado su nombre. Pasa mucho en los últimos tomos, pasa también en los primeros, los que hablan de alguien y aparece tachado el nombre de esa persona para que tú no sepas de qué están hablando. Eso, como digo, podría hablarse de otra forma, hacer una elipsis, pero bueno,
aparece hasta prácticamente el penúltimo tomo, en el que se ocultan sobre todo los nombres, porque bueno, el nombre de ciertos personajes puede tener cierto peso. Otro elemento que aparece en todos los tomos es al principio, no sé si en el primero aparece, el primero no, obviamente, porque no hay nada que resumir. A partir del segundo es un resumen de la trama y de personajes, de los personajes que han aparecido, como es en esta hoja, que aquí son pues, los miembros, los niños de la casa y las cuidadoras, con un pequeño resumen de cada uno y de la trama. Es un spoiler tremendo, es decir, a mí no me preocupan para nada los spoilers. De hecho, me preocupa más no saber por dónde va la historia. Y ojeé cuando iba por la mitad, ojeé el tomo número 20, esa página de spoilers, y los personajes que aparecieron eran totalmente nuevos, tramas totalmente nuevas. Es decir, lo único que puede marcar un poco es que que algún personaje esté vivo o muerto. No lo voy a mostrar, pero en otros tomos cuando alguien muere aparecerá, si es un personaje importante, aparecerá su dibujo con una X para marcar que ese personaje ha desaparecido. Entonces, sí puede ser un spoiler ver qué personajes mueren, o en la descripción que marquen algo sobre ese personaje que no sabes hasta el momento. Como digo, bueno, es una cosa que marca que es mejor, si no quieres spoilers, no ojear tomos más adelantados, irlos leyendo al completo y no coger un tomo hasta haber acabado el anterior. Y luego la historia viene marcada en capítulos, porque se publicó obviamente en una revista japonesa antes que compilarse en tomo. Son capítulos, aquí aparecen unos 40 páginas, los hay más cortos, más largos. Cada capítulo empieza contando una parte de la historia. Son capítulos que se leen muy rápidamente, a pesar de ser 40 páginas, la narración es muy muy fluida y se leen de un tirón. Cuando empieza un capítulo nuevo, viene marcado porque hay una especie como de página que no va dentro de la historia. Tienen un humor japonés muy blanco, a mí me saca mucho por la historia y he acabado por no leerlo, simplemente ver el dibujo sin más. Quien le haga gracia por ver un poco, pero bueno, estos off-scene son historias paralelas, como digo, pero tienen un humor muy blanco y son algo que no está dentro del canon de la historia. O sea, hay personajes que actúan fuera de su naturaleza. Y cuando empieza un capítulo nuevo, en muchas ocasiones, casi en todas, lo que hacen es un pequeño resumen o volverte a contar el final del tomo anterior, es decir, a veces repetirte directamente los últimos hechos, incluso los últimos diálogos, y resumirlo un poco, sobre todo en los primeros tomos. Esto tiene un problema porque ocurre hasta el final de la historia, que es que cuando estás leyendo la historia del tirón en formato tomo y no en una revista, pues cada 2x3, cada 40 páginas, encuentras una página repetida. A veces mejor cambian el ángulo de cámara, pero a mí personalmente me marea un poco el volver a leer los mismos diálogos, los mismos personajes. También porque en ocasiones, en vez de contarte la última página, te cuentan la penúltima o la antepenúltima, porque te repiten, digamos, la página de la acción principal. Pero si ha habido una página después de algún personaje secundario, de repente parece que vuelven atrás, y a mí me resulta un poco confuso ese ir hacia atrás y hacia adelante. También es verdad que tiene una característica propia del manga, que es que los personajes repiten una y otra vez su motivo, el ideal o el objetivo que tiene el personaje. En este caso, por ejemplo, el personaje protagonista, que es la niña rubia, Emma, su objetivo es fugarse y hacer que todos los niños salgan con vida. Y es una frase que manifiesta a gritos y de forma muy vehemente cientos de veces a lo largo de 20 tomos. Entonces es algo que repite una y otra vez. A veces cuando hay algún pensamiento se desarrolla no en una viñeta, no en un bocadillo, sino a lo largo de páginas y páginas en las que te detalla todo el proceso mental del personaje hasta esa idea. En otras ocasiones primero te da la idea y luego el proceso mental hasta llegar hasta ella y luego el resto de personajes lo comenta, de forma que en algunas ocasiones ciertos elementos se repiten mucho. Como digo, es algo muy connatural al medio del manga, a esa narrativa descomprimida en la cual se explica muy poco a poco cómo se llega a una conclusión, porque es tan importante el llegar a la conclusión como la conclusión en sí misma. Quizá para el lector occidental en ocasiones puede ser algo, como digo, un poco repetitivo, unido a la repetición de páginas, pero esa estructura en la cual cada 4 o 5 tomos la historia cambia por completo de objetivo, en la cual hay continuamente personajes nuevos que pueden llegar o desaparecer y cambiar el rumbo de la historia, hace que esa historia, que puede ser repetitiva al no ser nada lineal,
es decir, es lineal en el tiempo, pero no es nada lineal en cuanto a objetivo, no se haga pesada. El dibujo, como decía, es espectacular y va aumentando en calidad según te acercas al final. Es decir, según vas aumentando van apareciendo más personajes, va tomando más carácter, como digo, de fantasía épica. El dibujo cada vez se hace más recargado, con más detalle, hay más escenas de acción muy bien dibujadas, usa unos ángulos como de cámara aberrantes, o sea, ángulos muy distorsionados para ciertas escenas, en pasillos, en túneles, también en pasajes abiertos, desde lo alto de un árbol. Es un dibujo muy dinámico. En cuanto a la calidad del dibujo es indiscutible, es decir, los personajes tienen todos un registro de emociones y demás perfectamente reconocible. Por lo tanto, como digo, es un dibujo muy disfrutable. Según va avanzando también va incluyendo mensajes de los autores, también participaciones del público que fue siguiendo la serie en Japón. Bueno, es un material que puede ser interesante. Para mí ese material sí lo era, mientras que las off-stream pues no me interesaban. El resultado final es una obra interesante, es una obra que se lee del tirón, como digo, he tardado más, pero por cuestión de tiempo, pero no he leído ninguna otra cosa, porque obviamente me llamaba más la atención leerme esto que nada más. Me parece una obra imprescindible de leer, aunque no la colocaría entre las mejores obras de la historia del manga, quizá por esos pequeños problemas de ritmo en la primera parte, que al hacer la relectura se me hicieron mucho más patentes las repeticiones. También, como decía, la relectura me hizo descubrir ciertas cosas que eran soltadas de forma muy sutil y que me habían pasado inadvertidas. Hay algunos elementos, algunas relaciones entre personajes que, sin embargo, mientras que otras se repiten mucho, esas solamente se sueltan una vez y no se repiten más. Y si no has estado atento, pues se pierde y no se vuelve a repetir. Y sí que aportan mucho contexto a la historia. Entonces, como digo, es una obra para leerla del tirón, disfrutarla, perdonar, digamos, esas repeticiones en las que cae la obra, porque obviamente el devenir de los acontecimientos al final recompensa al lector. Y tiene un final, es un final bastante cerrado, una obra muy larga. Imagino que habrá mucha gente a la que le decepcionará, porque siempre digo, una historia larga que plantee muchas posibilidades de finales, al elegir solamente uno va a defraudar siempre a los que habrían preferido cualquier otro de los finales, de los múltiples finales que puedas imaginar. Y la lectura obviamente te da que imagines muchas posibles soluciones, pero obviamente la obra final elige uno de ellos. A mí el final que ha elegido el autor me parece correcto, me parece un final digno, que deja un final que no es, digamos, complaciente, que no busca el aplauso fácil, sino que busca algo coherente con lo narrado. Y eso a mí pues me parece que al final es lo que buscas en la obra. Así que, como decía, pues una obra acompañada de mucha fama, mucho éxito y creo que merecido, con un dibujo muy espectacular y que hace que el disfrute de la obra sea mayor. Que quizás es una obra que en un formato más grande el dibujo todavía podría lucirse más, pero que en ese tamaño no desmerece el conjunto y que puedo recomendar a cualquiera que busque una obra de acción, de aventuras, que no sea destinada a un público ni especialmente joven ni tampoco a un público especialmente adulto, tanto por la violencia que tiene la historia, que la apartaría de un público infantil, como de los giros y demás rápidos y la narración fluida que apartaría a un público acostumbrado a una obra quizá con un desarrollo más clásico. Pero finalmente sí que es una obra recomendable y muy disfrutable.